la última presentación que hacemos en este primer módulo la va a hacer Julio Crivelli en su ponencia Borges, Averroes y la Biblia, un diálogo entre misticismo y razón. Julio es presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, ha sido distinguido por la Fundación Jorge Luis Borges por su valioso aporte a la difusión de la obra del escritor, y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo ha reconocido como personalidad destacada de la cultura. Su especialidad en los estudios de Borges es la relación con la Biblia. Es también autor de diversas publicaciones académicas sobre este tema y ha sido invitado a presentar sus investigaciones en congresos y simposios internacionales. Asimismo, es autor de numerosos libros, entre ellos los ensayos Peregrinaciones y Viajes Mágicos. A esta prolijísima biografía yo quiero agregar que Julio, desde su lugar de presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, es un verdadero gestor cultural. A veces los presidentes de las asociaciones aparecen como sponsors, pero en este caso no. Julio interviene, colabora y cualquier proyecto, los que le gustan a él, por supuesto, y a la comisión del museo, que uno le propone, para Julio no hay límites económicos en un momento que siempre es difícil financiar determinados proyectos. Yo me tomo la libertad en estos pocos segundos de agradecerle que acabamos de inaugurar en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición Egiptofilia y Egiptología en Argentina, ciencia y fantasía, y gracias a Julio que la pudimos hacer, y él con su visión estratégica de la cultura encauzó todo el año de la asociación en base al apoyo de esta muestra. Así que Julio, en esa visión tuya de la vida como Borges, que no hay imposibles, muchísimas gracias por todo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que organizaron esto, al intendente Omar Félix, al decano de la Universidad de Cuyo, y a Ramón Blecuá y a Nesrín Carabar, mi amiga de mucho tiempo, a Victoria Kodama y su marido, y a Sergio por sus palabras de recién, porque es mi amigo de muchos años, y además exagera siempre, pero yo lo quiero mucho igual. Y muchas gracias a los que me olvidé. Bueno, a mí me toca hablar de la Biblia, de Averroes y de Borges. Y en este caso me toca hablar de la razón en el Islam, no del misticismo. Así que esto es una conexión entre el misterio de la Biblia, la razón de Averroes y la perplejidad de Borges. Averroes no conoció la Biblia, o la conoció lateralmente por la comunidad sefaradí y almohade en el Califato de Córdoba. Conoció profundamente el Corán, pero el Corán, como se dijo antes, tiene muchísimo contenido igual al de la Biblia, por lo menos el Génesis, el Éxodo y los profetas. Hecha esta aclaración, hay libros que surgen de la inteligencia. En su mayoría son los libros de Occidente. Y hay libros que surgen del alma o que son sagrados, y en su mayoría son los libros de Oriente. El Corán, la Biblia, la Torá y varios más que yo no recuerdo. La Biblia no es una obra de filosofía, pero contiene una filosofía muy profunda. Tampoco es un libro de historia, pero es la base de la historia de Occidente. Tampoco es un libro pensado para la literatura, pero contiene pasajes de una belleza poética conmovedora. Todo el lenguaje de la Biblia está dedicado al misterio. ¿Se puede nombrar a Dios con palabras? ¿Se puede transmitir el misterio? ¿Se puede entender la Biblia? Entender es el verbo de la razón. ¿La Biblia está sujeta a la razón?
La Biblia parece para nosotros, que no podemos descifrarla, una metáfora del misterio. Averroes, filósofo del siglo XII, pertenece al aristotelismo del Islam. Él considera que la razón debe coincidir con la revelación. Vamos a ver esto más en profundidad. Borges, frente a la revelación y a la Biblia, siente perplejidad. Después vamos a ver a Maimónides y la guía de los perplejos. Y entonces esta exposición, que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, es un triángulo entre la Biblia, entre Averroes y Borges. Bueno, primero la Biblia, el libro y el límite. La Biblia está llena de límites. Son los que nos señalan los límites a nosotros como seres humanos. Dios crea el universo, pero paradójicamente no tiene nombre. Lo crea con la palabra, pero no tiene nombre. Crea el universo, pero prohíbe la representación de la imagen. En realidad es la señal del inicio, porque todo comienza con su contradicción. Para los griegos, el cosmos, que es el orden, comienza con el caos. Para Aristóteles, habla también de una contradicción, el primer motor inmóvil. El primer motor inmóvil es una contradicción en los términos. Quizás la mejor explicación de cómo todo comienza en su contrario son las matemáticas. Las matemáticas son un mundo de la exactitud, un mundo fascinante de la abstracción y de la perfección. No hay errores en las matemáticas, los errores los cometemos nosotros. Pero para que tengamos las matemáticas se necesitan dos postulados indemostrables, o sea, dos elementos que solamente pueden surgir de la fe: el cero y el infinito. Si no tenemos el cero y el infinito, no tenemos matemáticas. O sea que la razón, que es nuestra posibilidad, la razón está siempre rodeada de límites. Sin límites no hay razón. Justamente el otro límite que nos pone la Biblia es el lenguaje. En el paraíso, todos los paraísos se han perdido, porque los paraísos son una causa, son como el primer motor inmóvil, o como la letra Aleph del alfabeto hebreo que no tiene sonido. En el paraíso teníamos el lenguaje angélico, o el lenguaje que contenía el objeto. El lenguaje era perfecto, por eso hablábamos con Dios, como dice la Biblia. Pero vino la expulsión por la vanidad adánica, comer del árbol de la sabiduría, y después de la expulsión perdimos el lenguaje adánico, el lenguaje angélico, y empezamos el lenguaje de la representación, que es lo que tenemos. Es el lenguaje que yo decía recién, que necesita siempre límites que lo rodeen. Sin límites no hay lenguaje, porque el lenguaje es la expresión de la razón. Los griegos decían que nosotros somos animales que hablan. La razón tiene dos instrumentos, el concepto y la imagen. El concepto es unívoco y la imagen es polisémica. De todas maneras, ninguno de los dos representan al objeto. Ninguno de los dos contiene el objeto y son siempre inexactos. Funcionan con límites. Quizás el que mejor dijo esto es Kant, con algo que todos ustedes recuerdan, que dijo que solo conocemos o vemos los fenómenos y no somos capaces de ver los números. Entonces la Biblia como libro del misterio es un libro de número. Nosotros no la vamos a tener jamás. La podemos entender, porque entender, de nuevo, es el verbo de la razón. Los rabinos dijeron que la Torá tiene 70 rostros, 7 es la perfección, 10 la totalidad. La Biblia es Dios. Parecido quizás al Corán, que es un atributo de Dios, aunque la Biblia en otras partes está dictada por Dios. Mucho antes que Kant, San Pablo, en la Epístola a los Corintios, dice que la letra mata, la letra es el concepto, y que el espíritu da vida.
pero nosotros no podemos llegar al espíritu, solamente tenemos la letra. El concepto es un reflejo muerto. El otro límite es Babel. Babel es nuevamente la vanidad adánica. Queremos llegar con el séptimo piso al cielo y poder hablar de nuevo con Dios. Pero nos confunden las lenguas, ¿no? Y se produce el caos. ¿Y en qué consiste el caos? ¿En que son muchas lenguas? ¿O en que de nuevo nos reducen al concepto? Nos reducen a lo que somos, nos reducen a la expulsión. Y entonces seguimos con este lenguaje inexacto, que hay que traducir del concepto al misterio. Y la traducción que nosotros podemos hacer del concepto al misterio es a través de la metáfora, que es absolutamente imperfecta y que jamás llega al misterio, llega al borde, pero nunca entra en la profundidad del misterio. Es un rezo, pero no es una integración. Entonces, en este escenario vamos a ver a la razón y vamos a ver a Borges. Averroes, como dije, hace coincidir la razón con la revelación. Él pertenece a un movimiento aristotélico del Islam que es importantísimo. El Islam, en el Califato de Córdoba, tiene un renacimiento anterior a nuestro renacimiento. Ellos traducen a Aristóteles, en realidad Aristóteles es traducido en Siria y en Arabia, pero bueno, llega a Córdoba y produce una revolución, y produce un terremoto donde el dogma se pone en competencia con la ciencia. Porque cuando ustedes leen Aristóteles, van a darse cuenta que su entusiasmo está en la física, no en la metafísica. La metafísica se llama así porque Apolonio de Rodas, cuando leyó la física y estaba ordenando los libros en la biblioteca de Alejandría, encontró unas cosas que no eran física y dijo, bueno, esto viene después de la física, es la metafísica. Así que Averroes es la razón y cree que coincide con la revelación. Este movimiento aristotélico del Islam es muy importante. Están Ibn Hazm, Ibn Pase, Ibn Tufail, estoy mencionando, y Averroes, que es la fuente. Averroes es tan importante que se genera un movimiento que se llama el averroísmo latino. O sea, Averroes entra en Occidente y es la primera aproximación que tiene Occidente a Aristóteles. Entonces, él va a decir que la verdad no puede contradecir a la verdad. Sus obras centrales son La destrucción de la destrucción, una obra con un nombre ominoso, Tahafut al-Tahafut, que se refiere a la mística. Al-Ghazali, un místico, 100 años antes que él, habla de Tahafut al-Falsafá, o sea, la destrucción de la filosofía por el misticismo. Y él quiere renacer la filosofía en este libro. Y otro libro, que quizás es más importante, que lo llama El Tratado Decisivo. En Occidente se lo llama muchas veces, con mucho respeto, el comentarista, porque es el primero, como dije antes, que trae Aristóteles. Abrevio los filósofos aristotélicos porque son un montón. Entonces, la verdad de la revelación es la misma que la verdad de la razón. La razón es una obra divina y la revelación también. Entonces, no pueden no ser coincidentes. Interpreta el Corán desde Aristóteles. En Aristóteles el universo es eterno, no tiene creación. En el Corán, como en la Biblia y en la Torá, tiene creación. Él concilia esto a través de una interposición de Dios en el medio de la eternidad. La metáfora, él de alguna manera la devalúa, piensa que es una forma de la imaginación para llegar a la razón.
Aristóteles crea una noción que es el intelecto agente, que es un intelecto abstracto, que está suelto, una especie de intelecto platónico, algo que él no puede evitar, igual que el primer motor inmóvil, que es algo que, digamos, él nunca se pronuncia sobre una entidad divina, pero finalmente termina reconociendo un primer motor inmóvil, una contradicción en los términos, expresado filosóficamente, podría ser un punto de partida espiritual. Y el intelecto agente es otro elemento así, ¿no es cierto? Es un intelecto, él habla del intelecto patetikos, que es el intelecto paciente, el que tenemos, y el intelecto poietikos, que es el intelecto agente. La conjunción de ambos es la que crea la luz de la comprensión y que permite la coincidencia entre la revelación y la razón. Bueno, el fin de Averroes es malo. Los almohades ven este renacimiento, ven esta amenaza al Islam, y entonces es desterrado a Lucena, se prohíben sus libros. Borges hace un homenaje a Averroes como héroe de la razón. En la búsqueda de Averroes, que todos, creo que es un cuento que es muy popular y todos conocen, él dice, bueno, que Averroes no puede entender la tragedia y la comedia porque en el Islam no hay teatro. Pero después, al final, en esa especie de postdatas que tienen los cuentos de Borges, dice, sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios. Y a continuación sentía en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras le escribía, y que para redactar esa redacción yo tuve que ser aquel hombre, y que para ser aquel hombre yo tuve que redactar esta narración. Y así hasta lo infinito. En ese instante yo dejo de creer en él, y Averroes desaparece. Y él también, ¿no? Ahora, Borges llega hasta la perplejidad y se expresa con la metáfora. A lo mejor los que escriben, los literatos como Borges, sueñan con la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo, crear con la palabra. Pero él sabe que no es verdad. Borges, por supuesto, usa la palabra, pero conoce el límite, no llega, sabe que no puede llegar al infinito, sabe que el concepto es reflejo, lo dice montones de veces en todos los poemas de los que habla de los espejos. En el idioma de John Wilkins habla de un orden arbitrario, de un orden inabarcable. Borges admite el sentido del lenguaje, pero está rodeado de oscuridad, como el concepto. Cada vez que se acerca al conocimiento absoluto, como por ejemplo en el Aleph, el exceso de verdad, finalmente lo encandila, no es soportable. Y ahí hay una cosa que son esas enumeraciones caóticas que hace Borges, que son profundamente simbólicas, porque, como él dice varias veces en distintos poemas, nosotros, el concepto, solamente estamos sometidos al tiempo y a lo sucesivo. Y las enumeraciones caóticas son la imposibilidad de definir en los términos aristotélicos algo. Entonces, lo único que tenemos es lo sucesivo, esas enumeraciones absolutamente caóticas que podrían no terminar nunca. Y eso es a lo que él se enfrenta con el Aleph. El Aleph, de nuevo, es el silencio que genera la voz, la letra sin sonido, que provoca las letras con sonido. En la Biblia, o sea, el exceso de verdad
Y después, en el Aleph, ustedes recuerdan, de nuevo otra postdata, dice que a lo mejor no vio el Aleph, porque nos deja esta duda, que es la duda que sentimos todos frente a la fe, frente a la divinidad y al espíritu. Y de este exceso de verdad lo salva el olvido. El olvido, que para él es tan importante porque es lo cíclico. En la Biblia también, ver el rostro de Dios, o sea, la luz absoluta, equivale a la muerte. No podrás ver mi rostro porque ningún hombre que me vea vivirá, dice el Éxodo. Así que nosotros vivimos en la parcialidad, en la necesidad de los reflejos y la necesidad de los límites para poder entender. Borges nunca niega una base espiritual. Se refiere muchísimas veces al nombre secreto de Dios que buscaban los cabalistas. En el Golem, recién citado, el Golem es un poema muy especial. Ustedes, está Judá León, que era rabino en Praga, quiere crear un hombre. Es el sueño de todos nosotros, crear un hombre. Estamos tratando, ¿no? Estamos construyendo robots. Es un sueño que viene desde el paraíso. Entonces, Judá León quería construir un hombre. Se había ya olvidado el lenguaje adánico, y él se refiere entonces en ese caso a los griegos, donde todas las cosas están contenidas en su nombre. El Nilo está contenido en la palabra Nilo y la rosa contenida en la palabra rosa. Después crea el Golem, pero el Golem sale medio tonto, por eso a lo mejor se enojó Scholem también. Dice que tenía más ojos de perro que de hombre y que apenas podía barrer la sinagoga. Este humor de Borges que tiene, ¿no? Pero de golpe viene en serio, eso se corta. Y Borges se pregunta qué pensaba Dios al mirar a su rabino Judá León en Praga. ¿Somos un golem de Dios? Así que Borges y Averroes se unen en la perplejidad. Ni la razón ni la metáfora pueden llegar realmente al misterio. Son dos caminos diferentes, dos caminos que tenemos, dos caminos, diría Borges, inútiles. La Biblia está lejos de la razón y también de la metáfora. Lo único que podemos tener es perplejidad, un abismo que está atrás del lenguaje. Maimónides escribió la Guía para Perplejos. Después de la expulsión del Califato de Córdoba, escribió la Guía para Perplejos. Entonces, al principio él propone soluciones metódicas a la perplejidad, pero finalmente defiende una teología negativa absolutamente radical. La Guía para Perplejos es una especie de obra de frontera entre Atenas y Jerusalén, entre la razón y el espíritu. No se puede decir lo que Dios es. Cualquier afirmación positiva de atributos divinas es antropomorfismo. La perplejidad es saber que no sabemos y mucho peor que no sabremos. Pero no es resignación, es la lucidez de entender el límite. Eso es lo que podemos tener, la lucidez de entender el límite. Razón, metáfora y perplejidad. Esto podría ser una especie de trinidad, como la trinidad católica, una trinidad humana. La perplejidad es la convivencia, él nos dice, Maimónides también, que es la convivencia frente a la sinrazón. Averroes buscó la luz, Borges con la metáfora aceptó la oscuridad, pero la Biblia nos somete a la perplejidad. Nada más, muchas gracias.